Capítulo 19. La tormenta que se avecina. El bosque de noche estaba cubierto por una espesa capa de oscuridad. Los animales que lo habitaban estaban completamente quietos y silenciosos, prueba de su conciencia de un depredador entre ellos. Muy por encima del suelo, encaramado en la rama de un árbol muy parecido a un halcón, había un niño con el cuerpo cubierto de marcas de color rojo sangre y con su modestia preservada solo por un par de boxers negros. En la oscuridad era casi imposible ver que sus pupilas estaban extremadamente dilatadas, casi al punto que era imposible discernir el color de sus ojos. A pesar de esta apariencia de drogadicto, los sentidos del niño estaban más concentrados de lo que nunca habían estado. Podía percibir casi cualquier cosa en un radio de varios metros, y su piel expuesta registraba cada cambio en el aire, desde la más mínima brisa hasta el aliento de un animal que se escondía de él. Todo estaba en silencio y en silencio, salvo por los constantes latidos ligeramente acelerados de su corazón. La adrenalina corría por sus venas, la anticipación de la caza martilleaba en sus sienes y resonaba en la boca vacía de su estómago. Podía sentir a su presa, al igual que su presa podía sentirlo a él. Casi podía oler el olor de su miedo, al igual que casi podía saborear el sabor cobrizo de su sangre. El hambre y la sed subieron por su garganta, retorciéndose en su estómago y exigiendo satisfacción. Sabía que era mejor no obedecer sin pensar. No podía permitirse el menor error entre los dos. Su presa tenía casi todas las ventajas. Conocía la zona mejor que él. Tenía más experiencia y un cuerpo más adecuado. Solo tenía su arma favorita, firmemente agarrada en su mano. Pacientemente esperó su oportunidad, ignorando el hambre, ignorando la sed e ignorando el dolor en sus músculos. Permaneció completamente quieto, esperando a que su presa hiciera el primer movimiento y declarara abierta la persecución una vez más. El tiempo se ralentizó hasta detenerse. Incluso el viento pareció detener todo movimiento, enterrando el bosque en una insoportable quietud. La espera empezó a irritarle los nervios, pero seguía sin moverse. El hambre azotó su estómago y la sed arañó su garganta. Le dolía la espalda y sus pies descalzos sangraban por el esfuerzo de la caza. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Años? El tiempo parecía perder todo significado, pero cada segundo que pasaba esperando era una tortura sin fin. Estaba casi al final de su cuerda, casi listo para ceder y saltar sobre su presa. Su mano tembló y sus músculos se tensaron, pero cuando estaba a punto de saltar, su presa estalló en una loca carrera. Sin pensarlo y sin planearlo lo persiguió, saltando de rama en rama. No le importaba que sus manos rasparan las superficies rugosas, e ignoró las astillas que se le clavaban en las palmas y los pies. Todo lo que importaba era llegar a su presa antes de que se le escapara. 50 metros los dividían, 50 metros llenos de obstáculos y con un camino impredecible. Confiaba en sus habilidades y sabía que era bueno, pero no tan bueno. Tenía que acercarse si quería asestar un golpe mortal. Abandonó los árboles, aterrizó en el suelo rodando y luego corrió hacia adelante sin perder velocidad. 40 metros aceleró a pesar de que el suelo estaba irregular. Se raspó los hombros contra los árboles más de unas pocas veces, pero no permitió que eso lo estorbara o lo frenara. 30 metros su presa estaba a la vista, casi lo suficientemente cerca para que él pudiera alcanzarla un poco más cerca y se acabaría. 25 metros. Finalmente, la suerte le sonrió. Su presa entró en un pequeño claro, e incluso si todavía estaba en lo profundo del bosque, ahora tenía una línea de visión limpia. Dejó caer la flecha que sostenía en su mano izquierda junto con su arco, atrapándola rápidamente con la derecha con practicada facilidad. Lo amartilló y tiró de la cuerda tanto como pudo, forzando un gemido fuera del arco. Cuando soltó su agarre, el proyectil voló, silbando por el aire hacia su objetivo, llevando consigo la intención de matar de su maestro sin falta. Atravesó la piel y los huesos, enterrándose en el cráneo y el cerebro del objetivo. Con un grito ahogado, el animal cayó muerto, deslizándose sobre el suelo húmedo con la fuerza de su impulso. Un momento después, el niño corría hacia él, con la plena intención de alcanzar su premio antes de que cualquiera de las criaturas del bosque pudiera poner sus garras en él. Solo cuando lo alcanzó se permitió caer de rodillas, respirando entrecortadamente mientras trataba de calmar su corazón palpitante. La presa, un ciervo relativamente grande, yacía inmóvil en el suelo, con los ojos sin vida congelados abiertos por la muerte. Aún así, a pesar de que estaba exhausto, hambriento, sediento y sangrando por más de unos pequeños cortes, no pudo evitar la sensación de euforia primordial que se hinchó en su pecho. Podía saborear el dulce sabor de la victoria dentro de su boca seca, e incluso si estaba lejos de terminar, se permitió desplomarse sobre su presa caída. Al mirar el cielo sin estrellas, Shirou recordó exactamente cómo llegó a tropezar con una situación tan poco probable.
2 días antes. No estoy seguro de entender de qué se trata todo esto, se quejó Shirou mientras se sentaba en un taburete de su taller. Estaba casi completamente desnudo salvo por la toalla alrededor de su cintura. A pesar de su tono controlado y uniforme, el severo sonrojo en su rostro podría haber revelado la profundidad de su vergüenza. Medea no parecía perturbada por su malestar, o más bien parecía divertirse bastante si la curvatura de sus labios era una indicación. No me sorprende que Magecraft haya caído tanto desde mi época. Si tienes que preguntarme algo tan simple, dijo Medea mientras seguía dibujando una compleja serie de círculos en su pecho. Por otra parte, la información proporcionada por el Grial debería haber sido una pista suficiente. Para hacerlo simple, Shirou, las acciones tienen poder más allá del acto en sí. No te estoy siguiendo, respondió, tratando de no prestar atención al dedo delgado que corría por su piel. Es realmente bastante simple. ¿Qué es Magecraft en tus propias palabras? Magecraft. Veamos, dijo, lamiendo los labios irritantemente secos. La hechicería es la disciplina que permite que el funcionamiento del mundo interior dé forma al mundo exterior. Una explicación un poco simplista, pero fundamentalmente correcta, asintió Medea. Magecraft no es diferente como sistema de palancas. Al convertirse en un engranaje de tal sistema, con una mínima aplicación de energía, un magus puede crear un efecto mayor en el mundo exterior. Por supuesto, no es un proceso sin riesgos, como un error de cálculo puede hacer pedazos al magus. Ser un mago es caminar con la muerte. Shirou proporcionó el conocido mantra de todos los practicantes de magia. De hecho. Sin embargo, eso no viene al caso ahora. Lo que importa es que hay una conexión directa entre el mundo exterior y el interior que los magos utilizan para realizar su oficio. Eso significa que si una acción realizada en el mundo interior tiene un efecto en el exterior, entonces lo contrario también es cierto. ¿Quieres decir que es posible influir en el mundo interior solo con vivir? Básicamente, sí. Por supuesto que se necesita un esfuerzo monumental o una serie de acciones acumuladas para lograr incluso el más mínimo cambio, a menos que no estén deliberadamente enfocadas en una dirección precisa. ¿Concentrado? Sí. ¿Alguna vez has oído decir que una comida cocinada con amor sabe mucho mejor para la persona que la come? Por absurdo que parezca, en realidad hay una pizca de verdad ahí. Acciones, intenciones, pensamientos. Todos tienen una pequeña cantidad de poder, empujando los engranajes del mundo interior de una manera casi imperceptible cada minuto de cada día. En una nota más relevante, cuando un arma específica se usa repetidamente para realizar un determinado acto, puede convertirse en una maldición o una bendición. Hoja, dependiendo de la naturaleza del hecho. El bisturí de Hilford, murmuró Shirou. Sí, la herramienta favorita de mi antiguo maestro. Definitivamente podría haber ganado un componente espiritual más oscuro si no la hubieras desechado tan a fondo, o si hubiera sido más sádico al tratar con sus sujetos de prueba. ¿Más sádico que eso? Por supuesto. A pesar de toda su arrogancia y su falta de cuidado por la vida humana, Vincent no era realmente un sádico. Sus víctimas estaban al menos parcialmente sedadas cuando él las operó, mientras que las quimeras resultantes realmente no tenían nada de la mente de sus homólogos humanos. No se equivoquen, esto no se debió al deseo de Vincent de evitarles sufrimientos innecesarios. Solo una forma de evitar que se arruinen mientras él trabaja en ellos. Preferiría no pensar en eso si pudiera. Me alegro de que ya no lastime a nadie. Yo también, estuvo de acuerdo, pero estamos divagando. El punto es que las acciones, las intenciones y los pensamientos tienen una influencia en el mundo interior, muy pequeña en comparación con el acto opuesto y generalmente diluida porque las acciones de una persona no son constantemente enfocado a un objetivo determinado. Eso puede, por supuesto, corregirse tomando las medidas necesarias. Pero, ¿no sería más sencillo afectar el mundo interior realizando Magecraft? Quiero decir, ¿por qué pasar por toda la molestia de hacer cosas enormes en lugar de usar un hechizo para obtener el mismo resultado? ¡Ay! ¿Golpearme en la cabeza cada vez que hago una pregunta? Solo cuando es una pregunta estúpida, explicó Medea, volviendo a su tarea. Piensa en ello, Shirou. ¿Cuál es el defecto más flagrante de Magecraft? Murmuró confundido. Te voy a pegar ahora, amenazó. Espera. Lo sé. Es que un hechizo tiene que mantenerse activo porque Gaia está constantemente contrarrestando sus efectos. Precisamente. Eso es porque a los ojos de Gaia, Magecraft es esencialmente una trampa. Una violación de sus reglas. Se supone que la gente no debe inmiscuirse en el funcionamiento interno del mundo.
Debemos interactuar con el mundo a través de nuestras acciones y no a través de Magecraft. Solo así se puede hacer algo realmente duradero. Entonces, ¿no hay nada que valga la pena ganar sin esfuerzos y sacrificios personales? Él sonrió. Me gusta eso. Precisamente. Incluso yo no me convertí en un espíritu heroico porque soy un gran mago o porque lancé un hechizo para hacerme así. Trascendí la mortalidad porque mi vida resonó tan poderosamente en el mundo interior que el sistema conocido como Trono of Héroes me juzgó digno de unirme a sus filas. Entiendo. Entonces, ¿exactamente cómo vamos a hacer esto? Para crear un código místico cuyas propiedades no solo estén en sus encantamientos sino con un poder espiritual más profundo, necesitamos un material base adecuado. Considerando que estamos hablando de sus códigos, entonces sería mejor si dichos materiales tuvieran un origen fuertemente atado contigo. ¿Atado conmigo? Ya veo. Esta es la parte donde la acción se enfoca en una dirección específica. Bueno, todavía hay esperanza para ti, dijo Medea, ignorando el siguiente grito de protesta indignado de su alumno. Cazarás al animal que necesitamos y lo matarás. De su cadáver reuniremos las materias primas que necesitamos para empezar y de ahí daremos forma a un código místico que tendrá el mismo concepto de Miyashiro injertado en su interior, desde la muerte de su fuente, hasta el origen del material base. De esta manera, las herramientas que creará a partir de ellas funcionarán mucho mejor para usted que cualquier otra persona, incluso hasta el punto de que incluso requerirán menos prana para activar cualquier misterio asociados con ellos. Se convertirán en la manifestación misma de su intención como un concepto abstracto en la realidad del mundo exterior. Eso, en realidad suena bastante bien, reflexionó entonces. ¿Tengo que salir y matar a un animal lo suficientemente grande? Tristemente no. ¿Por qué no? Él suspiró. Las cosas nunca fueron sencillas o sencillas, ¿verdad? Porque no sería lo suficientemente difícil para ti hacer un eco que valga la pena en el mundo interior. Ya no hay bestias fantasmales en esta era, por lo que no podemos cazar una criatura con una existencia ya profundamente grabada en el mundo. Animales normales por sí mismos no son una muy buena fuente de materiales y son algo que la mayoría de los humanos podrían matar con una mínima aplicación de esfuerzo e ingenio de todos modos. Tendremos que hacer que tu tarea sea un poco más difícil a propósito para que tenga un mayor significado en el gran esquema de las cosas. Oh, y con un poco quiero decir mucho. Me imagino, refunfuñó en voz baja, ¿qué tan difícil estamos hablando aquí? La respuesta de Medea fue una sonrisa espeluznante que hubiera hecho que un tiburón se escapara gimiendo. Ser un héroe fue difícil. Difícil para Medea significó que, además de dar su sangre para escribir los círculos en su cuerpo, Shirou tuvo que pasar 2 días meditando dentro del bosque sin comida y con suficiente agua para ser funcional cuando llegara el momento de la caza. El patrón dibujado en su cuerpo sirvió para hacerlo más consciente de las influencias espirituales que habitaban lejos de los asentamientos humanos, lo que a su vez hizo que esas influencias espirituales fueran más conscientes de él. Normalmente, eso no habría sido un problema, considerando que la era moderna estaba en su punto más bajo cuando se trataba de entidades espirituales espontáneas. Sin embargo, Fuyuki, con sus líneas de ley extremadamente fuertes, era una excepción a esa regla. Los 2 días que pasó en el bosque habían sido una lucha por mantener su propio sentido de sí mismo, una lucha que se volvió cada vez más difícil a medida que la necesidad primordial de alimentarse comenzó a consumir su concentración. No corría el riesgo de ser poseído, al menos no del todo, pero su nueva receptividad a las influencias externas hacía mucho más difícil mantener el control durante la caza. El propósito de esto no era solo hacer la tarea de Shirou más difícil, sino que era otro paso para hacer cumplir el resultado de sus acciones en el mundo interior, al tener como testigos entidades que estaban naturalmente mucho más cerca de él de lo que los humanos podrían estarlo. Por supuesto, los espíritus primarios que habitaban el bosque eran más una manifestación de la fuerza vital de su habitante que una verdadera entidad consciente de sí mismos. Sin embargo, cumplieron su propósito bastante bien. Sin poco esfuerzo, arrastró al ciervo muerto junto con un puñado de tierra desde su lugar de muerte hasta el claro por el que había pasado los últimos 2 días. Medea no estaba allí, ya que la presencia de una entidad de tan alto rango habría ahuyentado casi todo lo demás.
De todos modos, no necesitaba que ella estuviera presente. Ella había sido muy concienzuda con su conferencia, y Shirou recordaba cada detalle con extrema claridad, las amenazas de dolores prolongados de sus manos si él metía la pata sin afectar su memoria en lo más mínimo de ningún modo. Una vez que llegó a su destino, dejó el cadáver a unos metros de un círculo que él mismo había trazado y fue a buscar las herramientas que necesitaba para esta parte de la tarea. Un viejo cuchillo de caza y un cuenco de madera igualmente viejo. Ambos artículos provienen de una tienda de antigüedades. El cuchillo había sido usado durante toda la vida por un cazador, obviamente, y contenía todo el conocimiento que Shirou necesitaba para pelar la piel de su presa y convertir cada parte de su cuerpo para su uso posterior. En cambio, el cuenco de madera era solo un cuenco de madera normal. Lo había conseguido barato con el cuchillo y parecía una buena idea tener un artículo igualmente antiguo para realizar el ritual. Oye, si tuviera que ser todo Conan el Bárbaro, entonces también podría conseguir el juego completo. Sacudiendo la cabeza para liberarse de pensamientos extraños, Shirou volvió a la tarea que tenía entre manos. A horcajadas sobre el cadáver todavía caliente, se sumergió en los recuerdos grabados dentro de la hoja y dejó que sus manos hicieran el trabajo con la experiencia de años acumulados. 4 minutos después, tenía en sus manos manchadas de sangre el corazón de su presa. Su estómago dio un vuelco, dividido entre el hambre y el disgusto, pero con el control inherente de un magus y de una persona que había caminado en medio de un océano de cadáveres, lo mantuvo bajo control lentamente, lo colocó en el cuenco de madera, colocando la flecha asesina encima. Lentamente se puso de pie y colocó el cuenco en el centro del círculo, saliendo con cuidado inmediatamente después. Una vez afuera, se sentó sobre sus talones y comenzó a encantar. De acuerdo con las viejas costumbres, los invito, espíritus de los árboles, a dar testimonio de este hecho. Lentamente, de los árboles que rodeaban el claro comenzó a formarse una fina niebla. Shirou casi podía hacer formas con él, pero prefería no hacerlo. De acuerdo con las viejas costumbres, los invito, espíritus de la caza, a dar testimonio de esta muerte. La niebla se intensificó y se oscureció, adquiriendo casi un tinte verde. Shirou no tembló de ningún modo. Si este sacrificio te agrada, acepta mi oferta y otorga a esta carne tus marcas, tus maldiciones y tus bendiciones. La niebla se deslizó fuera del bosque en finos zarcillos, que recordaban demasiado a las serpientes. Shirou necesitó una gran cantidad de autocontrol para no hacer una mueca cuando algunos de los que lo rodeaban se agruparon, mirándolo contemplativamente, o tal vez con hambre, antes de finalmente moverse dentro del círculo. Al entrar en contacto con esos zarcillos, el cuenco de madera se encendió con una llama azulada que consumió carne, sangre, madera y metal por igual. Ni siquiera quedaron cenizas cuando terminaron de comer. Lentamente, los zarcillos se retiraron del círculo y se juntaron alrededor del cadáver, ingresando al cadáver por cada agujero disponible y acumulándose en mayor medida en la cavidad que una vez albergó el corazón del animal. Nuevamente la llama ardió, pero el cadáver no se consumió como lo fue el cuenco del sacrificio. Durante más de una hora, la llama continuó ardiendo, con Shirou sentado cerca. El espeluznante fuego no proporcionó ningún calor. En cambio, hizo que el claro se sintiera aún más frío de lo que ya era. Solo cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, los zarcillos se retiraron a la sombra del bosque, deslizándose junto a Shirou y acariciando su piel. En el proceso no le hicieron daño, pero Shirou tuvo la clara impresión de que estaban pidiendo más. Quizás tendría que apaciguarlos de nuevo más tarde. Después de todo, siempre fue una buena idea estar del lado bueno de las entidades trascendentales. Le tomó 2 horas limpiarse, vestirse y arrastrar el cadáver hasta la carretera donde había estacionado la camioneta negra. Shirou nunca pensó que algún día sería feliz por estar en posesión de un vehículo robado, pero bueno, la vida es así de divertida. Luego condujo todo el camino de regreso a su casa mientras evitaba las calles principales y descargó su premio en manos de una Medea. Muy satisfecha. Debería haber terminado en ese momento, pero como era lunes por la mañana todavía tenía que ir a la escuela. Ser un héroe fue difícil. Cheung-jun siseó maldiciones en su lengua materna, que es mejor no repetir según las instrucciones. Estaba observando al chico Emilia cuando salió de su casa, siguiéndolo todo el camino hasta el bosque fuera de la ciudad. Había sido cauteloso y mantuvo la distancia, tratando de averiguar de qué tipo de magia era capaz. En cambio, el niño no hizo uso de ningún hechizo, simplemente dibujó un círculo que no tenía significado para el mago chino y que el niño no hizo uso.
Durante 2 días lo vio sin hacer absolutamente nada más que meditar. Estuvo casi tentado de probar suerte y matarlo en ese momento, como secretamente instruyó el anciano Archibald, pero cuando estuvo a punto de tomar una decisión, el niño tomó su arco y flechas y se fue. Era inútil seguirlo. Mientras se movía entre los árboles, se movió demasiado rápido para seguirlo sin que lo notaran, así que esperó pacientemente a que regresara unas horas más tarde y realizara un oscuro ritual. En retrospectiva, debería haber esperado algo extraño y quizás debería haberse mantenido más distante, pero cuando la mierda comenzó a golpear el ventilador ya era demasiado tarde para lamentar su falta de previsión. Sea lo que hizo el niño, despertó algo primordial dentro del bosque, algo que no le gustaba que estuviera allí. Era un intruso en un ritual que solo permitía que el cazador y la presa estuvieran presentes, y él no era ninguno de los dos. De hecho, estaba seguro de que si se quedaba un momento más, definitivamente se habría convertido en el último. En cambio, logró escapar de la serpiente sedienta de sangre con algunas heridas superficiales y un orgullo mucho más herido. Hizo una nota mental de observar desde una mayor distancia, aunque solo fuera para evitar ser atrapado. En lo que fuera que hiciera el chico como magus y mercenario, estaba más que dispuesto a perder la vida, pero hacerlo al quedar atrapado en las secuelas de una Magecraft no dirigida a él era simplemente un insulto. Al menos sacó algo de eso el niño. Tenía una comprensión de los rituales chamánicos como nunca había visto. Definitivamente no era el repertorio del Magus Killer, pero, de nuevo, el niño no era pariente de sangre, por lo que no podría haber heredado la rama de Magecraft de Emilia Kiritsugu. Estaba más cerca de un tipo de Formalcraft que existía dentro de la rama de la evocación espiritual, pero Jun no percibió ningún uso de prana, por lo que tenía que haber un componente diferente. Probablemente no estaba relacionado con sus habilidades de lucha, pero si el niño era una especie de invocador, entonces representaba una amenaza mucho más allá de su estimación inicial. Afortunadamente, tanto él como su esposa tenían las herramientas perfectas para lidiar con esas cosas. El día siguiente el grito de sorpresa de Shirou resonó en la vasta extensión de su taller. ¿Vasta extensión? ¿En su taller? ¿Qué demonios? Su taller solía ser, una sola habitación de unos pocos metros cuadrados, lo suficiente para poner un par de escritorios y un maldito estante, pero ahora era tan ancho como todo el patio de arriba. ¿Te gusta? Medea preguntó sonriendo mientras se unía a él desde arriba. ¿Qué es esto? Nuestro taller, respondió con total naturalidad. ¿Cómo se ve? Pero, ciertamente no esperabas que hiciera algo que valiera la pena en un espacio tan estrecho, ¿verdad? Por supuesto que tuve que ampliar un poco más mi espacio de trabajo. No te preocupes, use Magecraft para darle forma, pero no confíe en prana para mantenerse despierto. No se derrumbará en su cabeza si algo sale mal. ¿Mi cabeza? Preguntó. Puedo cambiar a la forma espiritual, señaló suavemente, así que no es como si me hiciera daño algo tan mundano como un edificio que se derrumba. Bueno, eso es reconfortante, dijo con un alivio fingido. Ciertamente lo es, asintió Medea con una sonrisa, tal vez perdida pero probablemente ignorando el sarcasmo de Shirou. De todos modos, ¿qué planeas hacer ahora con todo este espacio? Entiendo que mi taller era demasiado estrecho para nosotros dos, pero ¿no es esto un poco exagerado? Tu idiotez nunca deja de asombrarme, Shirou, respondió rotundamente. ¿No se supone que debemos crear códigos místicos desde cero? ¿Y se necesita todo este espacio para hacerlo? Él frunció el ceño. Por supuesto. Tenemos que curtir la piel de los animales y trabajar el cuero, fundir y forjar metales, entre otras cosas. Espera un momento, dijo levantando una mano. Todas esas cosas requieren un montón de equipo serio. ¿Piensas hacerlas con Magecraft? ¡Qué tonto! Por supuesto que no, se rió, indicándole que se fuera. Necesito herramientas estables e inertes de prana para crear códigos místicos adecuados. Las cosas hechas con Magecraft tienden a erosionarse más rápido e interferirían con cualquier encantamiento que vaya a usar. Además de eso, ¿dónde los conseguirás, entonces? Preguntó, sintiendo una sensación de pavor dentro de su pecho. Bueno, o los vamos a robar o los vamos a comprar. Respondió Shirou. Respondió Medea. Entonces su boca se curvó en esa sonrisa malvada y espeluznante suya, y el fuerte golpe de la mano de Shirou al encontrarse con su rostro resonó en el taller que pronto se llenará. Ser un héroe fue difícil. Y caro también. Más tarde, después de la escuela, Shirou tuvo la impresión más extraña. Tal vez solo estaba siendo paranoico porque el comportamiento de Medea lo hacía pensar 2 veces en todo lo que hacía o decía, no tanto porque no confiara en ella, sino porque cada vez que hablaban de algo salía sintiéndose cada vez más estúpido.
No es que quisiera que ella cambiara la forma en que actuaba a su alrededor, su yo cáustico era su yo honesto, después de todo, e incluso para alguien tan ajeno como Shirou, estaba claro que no había mala voluntad detrás de eso, incluso su decisión de ampliar el sótano y el gasto posterior para fabricar equipo no le molestaron, aunque se comportó como lo hizo para dejarla divertirse. De todos modos, no era peor que lo que hacía Taiga a veces. Independientemente, él tendía a mantener la guardia en alto alrededor de ella, aunque solo fuera para evitar caer por completo en una de sus constantes sorpresas y salir de sus conversaciones sintiéndose como un idiota por no ver esto o aquello venir. Tenía la impresión de que ella quería mantenerlo alerta todo el tiempo, para que pudiera estar más consciente de casi todo. En esa nota, tuvo la clara impresión de que lo estaban observando constantemente mientras estaba en casa. Podía atribuírselo a Medea, a quien a menudo encontraba mirándolo con una extraña mirada contemplativa en la escuela. Incluso vio a Tosaka mirándolo de vez en cuando, pero fuera de esos lugares no podía explicar la sensación de ser acosado. Trató de atraer a los posibles acosadores, cambiando repentinamente de dirección en su camino a casa o tomando caminos más vacíos donde era imposible mezclarse entre la multitud. No vio a nadie, pero la sensación tampoco disminuyó pensando en ello. Había sentido una sensación similar en el bosque donde realizó el ritual, pero en ese entonces estaba llamando a entidades invisibles, así que era algo esperado. Espera un momento, ¿podría ser que algo hubiera seguido todo el camino desde allí? Quizás debería buscar un exorcista o algo así, quizás Medea pueda ayudar, ojalá. El niño tiene instintos agudos, dijo Jin desde lo alto del techo donde estaba parada y fuera de la vista. Definitivamente, convino Jun, ni una sola vez logré acercarme lo suficiente como para asestar un golpe mortal sin revelar mi presencia. A este paso, podemos olvidarnos de sacarlo desde la distancia. Tendremos que atacar directamente. Lord el Melloi no estará complacido. Tengo la sensación de que prefiere hacer un trato con el chico. No es nuestro empleador, señaló Jun encogiéndose de hombros. Si decide interferir con nuestra nueva asignación, entonces tendremos que inhabilitarlo. Si eso es lo que se necesita, asintió su esposa. ¿Qué pasa con la mujer que vive con el niño? Un magus, sin duda. La maestra actual del niño. Si ella va y viene de su taller es una indicación. Si le da tiempo para encantar un hechizo, entonces probablemente será más una amenaza que él. Todavía no sabemos nada sobre su hechicería, señaló Jin. El chico ciertamente está orientado al combate, pero si eliminamos a la mujer primero, los dos deberíamos ser capaces de lidiar con cualquier cosa que él pueda lanzarnos. 2 contra 1 en ambos casos, pero eso aún nos deja expuestos a un ataque por la espalda. No si jugamos bien nuestras cartas, explicó. Nos llevamos a la mujer mientras el niño está fuera y luego lo tratamos por separado. ¿Dónde y cuándo? Ella preguntó. Tomemos unos días más para observarlos. Nunca podremos saber lo que podría suceder sin examinar su rutina diaria. En cuanto a la ubicación, atacaremos donde lo esperarían menos, por supuesto. Donde su guardia está más probable que disminuya. Donde están en su punto más fuerte, entonces. De hecho, asintió, sonriendo con anticipación. Atacaremos a la casa de Emilia directamente. 2 días después. Medea suspiró. Los materiales que Shirou había ordenado para construir su nuevo taller habían llegado. Tenía que admitir que él no se contuvo con los gastos, a pesar de que le dejó caer la noticia de repente, e incluso si él no estaba particularmente bien económicamente. No es como si tuviera una razón para quejarse, era solo que, bueno, los materiales de construcción modernos eran un poco aburridos. Seguro que se veían bien, pero nunca podrían sostener la creación de un código místico serio o, Dios lo prohíbe, un fantasma artificial. No es que tuviera la más remota posibilidad de hacer uno de estos últimos en esta era, simplemente no existían los componentes o las oportunidades para un esfuerzo de sacrificio necesario para hacer incluso uno de bajo rango. La puso un freno, tener que prestar atención para no romper sus herramientas mientras él trabajaba en algo, pero tendría que arreglárselas. Después de todo, ni ella ni Shirou querían exponerse a la comunidad magia en general. ¿Algo en tu mente?, preguntó el mago en cuestión, uniéndose a ella en el examen de los materiales entregados recientemente. ¿Estoy siendo tan obvio?, preguntó ella a cambio. Nunca hiciste un esfuerzo por ocultar tu decepción, explicó, con una sonrisa. Pero no eres de los que se quejan de cosas pequeñas. Déjame adivinar. Estas cosas no son de tu agrado. No hay nada malo en ellos per se. Es solo que si uso los metales espiritualmente influenciados de mi antiguo maestro para hacer o fortalecer las herramientas de forja, entonces nos faltará lo que necesitamos para hacer los códigos místicos reales.
Por otro lado, si los usamos para falsificar los códigos, entonces tendremos que trabajar con herramientas de subparte. De cualquier manera, esto terminará con un resultado a medias. Eso es ciertamente molesto después de haber pasado por todos estos problemas, estuvo de acuerdo. Lo siento, se disculpó sinceramente, parece que te hice perder mucho tiempo y recursos por nada. Su tono de disculpa lo puso nervioso en los pocos días después de que ella dejara todas las pretensiones, o más bien después de que él la obligara a hacerlo. Medea no había sido más que una mujer segura y segura de sí misma, aunque un poco egoísta. No se molestó en pedir permiso cuando quería o necesitaba algo, aunque nunca traspasó los límites de la cortesía básica. Verla disculparse sinceramente por algo que no podía evitar lo estaba molestando también, porque no era como si realmente lo hubiera obligado a comprar todas esas cosas. Está bien, le dijo, no es un desperdicio total de todos modos. Incluso si no van a ser tan buenos como podrían, estoy seguro de que seguirán siendo geniales. No es como si hubiera otro Magus legendario por estos días, ¿no? ¿Eso? Supongo que no, respondió con una sonrisa, pero luego frunció el ceño nuevamente y cruzó los brazos sobre el pecho. Aún así, el bajo rendimiento es molesto. Si no espero nada más que lo mejor de mi estudiante, ciertamente no puedo hacer menos por mí mismo. ¿Es este el orgullo legendario de un espíritu heroico hablando? Algo así, admitió. Si tan solo pudiera poner mis manos en algunas cosas, tal vez, hay una manera. ¿Qué necesitas exactamente? Media hora después. Tenía la impresión de que estabas en contra de rebelarte a la sociedad de los magos, y estuve de acuerdo con tu decisión, dijo Medea mientras tomaba un sorbo de té en la sala de estar, sentada al lado opuesto de Shiroru en la mesa. El Magus pelirrojo sostenía lo que parecía ser una libreta de direcciones pequeña y vieja que cambió. Nada, en realidad. Todavía no tengo la intención de que la torre del reloj sepa sobre mí, pero estaba repasando las cosas de papá sobre la guerra hace unos días, cuando accidentalmente encontré una lista de sus contactos. La mayoría de ellos son magos, por supuesto, el tipo de gente que podría haber usado para continuar mi educación si hubiera podido afrontar el riesgo, pero también había un número de personas que incursionan en lo espiritual sin ser magos. No los había usado hasta ahora, pero, ¿crees ahora que podrían proporcionarnos lo que necesitamos? Vale la pena intentarlo. Ya revisé algunos nombres, pero la mayoría de estas personas están muertas o ya no están disponibles en los números que tengo, y crucé los que sé que no pueden o no quieren ayudarnos, como distribuidores de armas, por ejemplo. Reduje la lista a un solo nombre. Ella miró la libreta de direcciones negra en sus manos y leyó el nombre que él estaba señalando, escrito al revés desde su punto de vista. Makiisa Tono. Ryutaro Dojima estaba en un punto muerto. Su objetivo principal estaba a su alcance. La cantidad de coincidencias, conexiones y eventos extraños que rodearon la vida de Emiya Shirou fueron todas las pistas que necesitaba para descubrir que él era Archer. Ciertamente, ningún juez las consideraría una prueba, pero una vez que tuvieras todas esas pistas, no fue difícil armar la imagen. Sin embargo, a pesar de toda esta claridad, había demasiadas cosas que no podía explicar o explicar, siendo la última su pérdida de memoria. Cuando se dio cuenta de que algo andaba mal, decidió mantener la distancia por un tiempo, tratando de ver si lo seguían o lo mantenían bajo control de alguna manera. Las palabras de Archer sobre una poderosa organización que supervisaba los extraños sucesos en Fuyuki le habían tocado la fibra sensible. Como un oficial de policía dedicado, estaba más que dispuesto a arriesgar su vida, pero si lo que decía Archer era cierto, el peligro no se limitaba a él mismo, sino que llegaría incluso a su familia, su hija. Él podría no haber sido el padre más ejemplar y lo sabía, pero amaban mucho a su Nanako, incluso si no sabía cómo mostrárselo. Por su bien, él estaba dispuesto a abandonar la investigación por completo, pero si Archer tenía razón y esta misteriosa organización suya no estaba detrás de todas esas muertes, sino que actuaba para contenerlas y mantenerlas en secreto, entonces el riesgo de que algo le sucediera a Nanako seguía siendo presente. Bastaría con salir de la ciudad o había otros lugares como Fuyuki, donde sucedían cosas extrañas y nadie parecía darse cuenta. Sin saber qué estaba pasando, el riesgo era demasiado alto. No podía permitirse el lujo de cerrar los ojos a la verdad y marcharse esperando que las cosas estuvieran bien. No estaba en su carácter, y no podía permitir que un miedo equivocado comprometiera el futuro de Nanako. Además, si esta organización ya lo había etiquetado, no había forma de saber qué podrían hacer si de repente se fuera solo sin una razón en particular. Convencerse a sí mismo de que no había pasado nada no funcionó en absoluto.
La paranoia lo estaba devorando de adentro hacia afuera, se estaba poniendo nervioso hasta el punto de que incluso estar cerca de Arashi se estaba volviendo desconcertante, bueno, más de lo que ya era, en cualquier caso. Incapaz de quedarse quieto e incapaz de retirarse, Ryutaro Dojima no tuvo otra opción que cargar hacia adelante si Emilia era Archer, y si fuera cierto que no respaldaba la agenda de esta organización, entonces quizás él le proporcionaría las respuestas que buscaba para proteger a su familia y a sí mismo. Al menos eso esperaba. Ciudad de Misaki. Sonó un teléfono en la vieja y elegante mansión. El sonido apenas audible de pies ligeros se acercó al dispositivo de comunicación y una mano delgada se acercó al receptor. Hola. Esta es la propiedad de la familia Tono. Soy Isui. ¿Quién está hablando? 2 semanas después. Shirou estaba bastante sorprendido por su reciente suerte después de comparar el nombre de Tono Makisa con la dirección que encontró en la libreta de direcciones de Kiritsugu. Descubrió que el hombre era en realidad un hombre de negocios extremadamente rico y jefe de la familia Tono. No es extraño que hombres extremadamente ricos incursionen en lo místico, especialmente no en Japón, donde muchas de esas personas eran jefes de familias extremadamente antiguas con raíces ancestrales. Eso le aseguró a Shirou que este contacto era válido y que Tono probablemente podría conseguirle las cosas que necesitaba. El problema era conseguir una cita con el hombre o con alguien lo suficientemente cercano a él para considerar su solicitud. Se sorprendió bastante cuando descubrió que el número de teléfono era en realidad el de la finca Tono y no una oficina cualquiera. Se sorprendió aún más cuando la secretaria de Tono, Isui-san, después de dejarlo esperando en el teléfono durante unos minutos, le dio una cita con su empleador en un par de semanas. O el hombre era más accesible de lo que Shirou pensó originalmente, o Kiritsugu tenía una relación de trabajo interesante con él, lo suficientemente interesante como para dejar caer el nombre de Emilia. Fue suficiente para conseguir una cita con uno de los hombres más ricos de Japón. Con ese problema fuera del camino, Shirou decidió hacer todo lo posible y presentarse como el mejor. Abriendo más de sus ahorros, fue a la ciudad y compró el mejor traje Armani negro que pudo encontrar, estilo Kiritsugu. A Shirou no le gustaba particularmente vestirse así, pero era una reunión de negocios a la que estaba a punto de asistir, por lo que se requería cierta apariencia. Afortunadamente logró esquivar a Taiga, lanzando la excusa de visitar a un amigo, no a una novia. Dije, en Misaki fue un viaje que pudo hacer en unas pocas horas gracias a la línea de trenes de última generación de Japón. Un poco más difícil fue escabullirse. Era una maleta llena de dinero. No sabía cuánto le costaría conseguir los materiales especiales que necesitaba Medea, pero era mejor estar listo para dar una suma conspicua por adelantado. Kiritsugu podría tener una relación de trabajo funcional con Tono, pero Shirou no era él. Entonces, con todo bien configurado, tomó el tren hasta Misaki. Tan pronto como terminó el día escolar, se cambió a su traje en un baño público limpio y luego caminó el resto del camino hasta la mansión Tono. Misaki era una ciudad bastante bonita, por lo que podía ver no era tan moderno como Fuyukiri. Al mismo tiempo, no tenía el mismo sentimiento de tradición japonesa que tenían algunas partes de Fuyuki. Básicamente, podría haber sido una ciudad de un país occidental en lo que respecta a la arquitectura. Sin embargo, para Shirou la diferencia era otra cosa. A pesar de que Fuyuki tenía una línea de ley ya poderosa, la ciudad de Misaki estaba situada en una aún más fuerte para alguien como Shirou, que estaba extremadamente en sintonía con las influencias espirituales. Cada respiración era más pesada de lo normal, casi haciéndolo sentir como si estuviera respirando agua en lugar de aire, y le dio una sensación incómoda, aunque no era nada a lo que no pudiera acostumbrarse en cuestión de horas. El camino que conducía a la finca de Tono era cuesta arriba, y tardó unos minutos a pie en llegar a la cima, donde se encontraba la mansión de aspecto antiguo, con vistas a la ciudad a través de las puertas. Podía ver la mansión a lo lejos, mucho más allá del enorme jardín, o era un parque, que se extendía desde las paredes. Tomando una respiración profunda, movió su mano hacia el timbre y presionó el botón. Tono Makisa estaba en su estudio, de pie frente a la ventana que daba a la propiedad detrás de su mansión. Estaba de relativamente buen humor, incluso si había estado experimentando un extraño sentimiento de pavor que no tenía nada que ver con su inusual herencia. No estaba tan sorprendido, considerando todas sus acciones le habían ganado una cierta cantidad de odio, incluso y especialmente desde su propia casa. A pesar de lo que pensaban, él no era ajeno a los movimientos dentro de su mansión. Siempre había alguien maquinando, alguien conspirando a sus espaldas. Era normal para alguien en su posición, y solo por ser mucho más astuto y mucho más despiadado que sus competidores era todavía el jefe de la familia Tono. Sin embargo, no se engañaba de que sus últimos días se acercaban. Recientemente, su sangre había estado actuando más de lo
lo habitual, e incluso su cordero de sacrificio solo podía hacer mucho para contenerlo. Sin embargo, no temió su muerte, no, en realidad le dio la bienvenida hasta cierto punto por las pocas cosas buenas que había puesto en el mundo, se había llevado muchas más si tuviera que irse antes de poder convertirse en un monstruo e incluso peor de lo que ya era, entonces estaría satisfecho. Aún así, eso no significaba que se hundiría fácilmente su sangre, no le permitiría morir sin agitar un poco más el caos y la locura, y la cita de hoy era algo que ambas partes esperaban con ansias, aunque solo fuera por el placer de hacerlo. Salió de sus pensamientos cuando alguien llamó a la puerta. Maki-sama, gritó su sirvienta más joven, Isui ha llegado Emiya-san. Déjalo entrar. Mientras esperaba dentro del vestíbulo de entrada, Shirou se tomó su tiempo para examinar la mansión. El edificio de estilo victoriano sin duda reflejaba la riqueza de sus propietarios, como si la cantidad de sirvientas que veía pasar no fuera suficiente. No había necesidad de reforzar su audición para comprender que un gran número de personas vivían en la casa. Tono era un lugar bastante animado, pero Shirou no podía ignorar un cierto sentimiento de pavor. Había algo mal en este lugar, algo que le hacía querer cuidar su espalda todo el tiempo. No podía precisar cuál era la fuente y no tenía planes de usar su rastreo para averiguar de dónde venía, aunque dudaba que alguno de los presentes pudiera detectar el uso de Magecraft. Hacer tal cosa era tan descortés como escabullirse y buscar entre las cosas de otras personas. En cambio, simplemente esperó pacientemente a que volviera la criada. No tuvo que esperar mucho. Emiya-san, por aquí por favor. Siguió a la joven sirvienta arriba y a través de varios pasillos. Si uno pensaba que la casa de Emiya era grande, entonces este lugar podría considerarse gigantesco. Finalmente, llegaron a la puerta del estudio privado de Tono y la criada le mostró el interior. Shirou entró lentamente en la habitación y su mirada se encontró de inmediato con la de su anfitrión. Tono Maki-san tenía penetrantes ojos grises, enmarcados en un rostro de rasgos secos y aire negro ligeramente rizado. Tenía un aire de refinamiento, pero también un matiz de angustia que Shirou no podía explicar del todo honestamente. Era inquietante, casi como estar en presencia de un gran depredador que contemplaba su próximo bocado con cierta diversión, y estaba completamente concentrado en su invitado. Shirou contuvo el impulso de temblar y miró a su anfitrión con una mirada pétrea propia. Después de un segundo, los labios de Maki-san se arquearon ligeramente hacia arriba en lo que parecía ser el fantasma de una sonrisa, pero era tan débil que podía estar equivocado. Emiya-san, bienvenida. Por favor, siéntate, el hombre mayor señaló la silla frente a su escritorio. Gracias, Tono-san, respondió cortésmente Shirou mientras se sentaba, su anfitrión haciendo lo mismo que él. Debo admitir que me sorprendió recibir tu llamada. No sabía que Emiya Kiritsugu tenía un hijo de tu edad, y realmente no te pareces a tu padre. Soy adoptado, aclaró Shirou. Sí. Soy consciente de eso. El hombre se despidió. Hice que verificaran sus antecedentes después de su llamada. No todos los días el hijo previamente desconocido de un hombre muerto pide una reunión. Especialmente no un hombre como su padre. No, me refería a sus ojos. ¿Por qué sería eso?, preguntó la pelirroja. Conocí a tu padre solo un par de veces en el pasado, recordó el hombre, estrictamente por razones comerciales. Por supuesto, antes de aceptar conocerlo en persona, también había investigado sus antecedentes. Todo el curioso currículum de tu padre tenía a su nombre, pero incluso conocer algunas de sus hazañas más espantosas en realidad no me dio una idea apropiada de quién era. Se rió entre dientes mientras aparentemente se deslizaba más hacia abajo en sus recuerdos. Nunca olvidaré sus ojos. Fríos, midiendo, calculando. Era como si cada respiración que tomaba fuera un movimiento cuidadosamente contemplado, y me miró todo el tiempo como si estuviera tratando de descubrir la mejor manera de matarme si tenía que hacerlo. Uno de los hombres más interesantes que he tenido la oportunidad de conocer. Tú, por otro lado, no te pareces en nada. Tus ojos son demasiado cálidos para los que te levanta el asesino de magos. ¿Por qué es eso? Un momento de silencio cayó entre ellos, principalmente debido a la sorpresa de Shirou por la descripción contundente, aunque en su mayoría precisa, de su padre por parte de su anfitrión. El asesino de Magus era un monstruo como pocos otros, dijo Shirou contemplativamente. No puedo empezar a contar la cantidad de personas que asesinó a sangre fría, ni lo intentaré. Me alegro de que esté muerto. Oh. Maki-san arqueó una ceja, inclinándose hacia adelante. Sin embargo, el asesino de Magus no participó en criarme. Murió años antes de que Emiya Kiritsugu finalmente falleciera. Ya veo, dijo el jefe de la familia Tono después de un momento, nuevamente con una sonrisa apenas visible adornando sus labios. Supongo que hay más en una persona de lo que parece.
Un monstruo de sangre fría puede ser un padre amoroso y un padre amoroso puede ser un monstruo de sangre fría. Gracias por satisfacer mi curiosidad, Emiya-san. Por negocios, entonces. Tengo entendido que estaba buscando ciertos productos en particular. ¿Tiene una lista? Por supuesto, respondió Shirou, sacando un trozo de papel doblado de uno de sus bolsillos y ofreciéndole el suyo a Tono. Mientras el hombre de cabello oscuro estudiaba la lista con atención, la doncella que había recibido a Shirou entró con una bandeja y sirvió té para ambos antes de regresar de donde venía. Tono reflexionó: debería poder obtener la mayoría de estas cosas en unos pocos días, una semana a más tardar. El precio, sin embargo, sería bastante elevado. Sin una palabra, Shirou abrió la maleta en su regazo y mostró su contenido, obteniendo un asentimiento afirmativo de su anfitrión. ¿Eso debería cubrirlo? Tono confirmó la pregunta tácita. Debería poder agregar algunos extras también por esa cantidad. ¿Eso sería todo? Sí, gracias, Tono-san. Fue un placer, respondió el hombre mayor, levantándose y estrechándole la mano a Shirou por primera vez. La mitad del dinero cambió de manos como pago por adelantado, asegurado rápidamente por la misma doncella de antes. Parecía saber exactamente cuándo la necesitaban sin que le dijeran nada. Cuando estaba a punto de irse, Tono lo llamó una vez más. Emiya-san, en la remota posibilidad de que esté indispuesta o no pueda encontrarme contigo por cualquier motivo dentro de una semana, entonces dejaré instrucciones a mi hija para que complete nuestra transacción. Akia será mi heredera cuando llegue el momento. Viene, así que está al tanto de la mayoría de mis negocios. En mi ausencia, puede referirse a ella como lo haría conmigo. Muchas gracias, Tono-san. Adiós. Adiós, Emiya-san. Sin otras palabras, Shirou fue sacado de la mansión. Desde allí, regresó a la estación y poco después abordó el tren de regreso a casa. Hyuga de Fuyuki, al día siguiente. Entonces, no hay progreso alguno, ¿eh? Wabe reflexionó. Ninguno, convino Jun. El niño ha sido notablemente prudente todo el tiempo y ha mostrado instintos decentes. No hizo uso de la hechicería estándar que pudiéramos usar para discernir o predecir sus misterios. El ritual en el bosque tenía un componente espiritual y elementos de formalidad, pero no podía quedarme para ver los resultados. ¿Qué pasa con la mujer que vive con él? La vigilaba casi todo el tiempo, dijo Jin. Ella pasa la mayor parte del día en lo que suponemos que es el taller del niño, por lo que es casi seguro que también es una magus. La diferencia de edad aparente sugeriría que probablemente sea la mentora del niño o algo así. Extraño. Mentor o no, un magus difícilmente permitiría a otro practicante entrar en su taller. Emiya es probablemente bastante poco ortodoxa como magus, pero abrir su Santa Santorum a otro implicaría un inmenso grado de confianza. Parece que se llevan bastante bien, observó la mujer, aunque el campo límite me impidió escuchar a escondidas sus conversaciones. ¿Un efecto amortiguador? Waber preguntó. Sí. Me tomé mi tiempo para estudiarlo en detalle. Sus funciones parecen estar limitadas a detectar intrusos y evitar que el prana y los sonidos salgan del perímetro. Está bien hecho, pero lo suficientemente débil como para que ni siquiera entrando uno no lo detecte a menos que buscándolo activamente. Una persona que atesora su privacidad. No creo que le complazca ver a un grupo de magos en sus puertas. ¿Ha decidido un curso de acción, señor? Preguntó Jun. Bueno, considerando lo que sabemos sobre sus actividades en la sociedad mundana, podemos descartar que respondería agresivamente a nuestra presencia. Sin embargo, preferiría no improvisar una visita a su casa. Sería mejor acercarme a él en neutral terrenos, posiblemente un espacio público, y organizar una reunión desde allí. Es prudente, señor. Tal como está, tenemos el elemento sorpresa de nuestro lado. ¿No sería mejor simplemente tenderle una emboscada y conseguir lo que queremos? Sería prudente si tuviéramos alguna idea de cuáles son sus misterios. Como señaló, él es demasiado consciente para simplemente tender una emboscada, y no podemos permitirnos una confrontación de Magecraft que podría revelar nuestra presencia al segundo propietario residente. Tenemos que mantenernos. Los ojos de la torre del reloj se apartaron de esto, de lo contrario, tener éxito en recuperar la cresta solo significaría perderla más adelante. No podemos permitirnos causar una conmoción. Entendido, señor. Como se esperaba, dijo Jun después de salir de la habitación del hotel con su esposa. Sí. El análisis de Lorel Melloy es correcto, pero no tenemos el lujo de elegir. Debemos proceder sin su apoyo, entonces. ¿Cuándo? Mañana.
Después de que el chico se vaya a trabajar, atacaremos su casa y su taller, eliminamos a su aliado y aseguramos el Crest. Y después de eso, pondremos un final definitivo al nombre de Emilia. A la mañana siguiente. Medea, ¿notaste algo extraño últimamente? Shirou preguntó casualmente durante el desayuno. ¿Extraño cómo? Tuve la impresión de ser observado todo el tiempo cuando estaba en público durante las últimas 2 semanas. Lo comprobé, pero no encontré ni rastro de nadie alrededor. ¿Crees que te han seguido? Preguntó, frunciendo el ceño. Sí. Pensé que tal vez era solo mi imaginación, pero ¿crees que algo podría haberme seguido fuera del bosque? ¿Un espíritu de algún tipo? Es poco probable, explicó. Hubiera detectado una presencia espiritual cerca incluso a través de las barreras. Incluso si tienes solo una fracción de tu fuerza estándar. Tanto más. Soy mucho más susceptible a otras influencias espirituales si no las abruman las mías. ¿Y si es otro sirviente? Absolutamente no. Puedo sentir las fluctuaciones en el poder de la línea de ley a través de mi vínculo con el nexo. Ningún otro Servant ha sido convocado aparte de mí y otro. Con mi nivel de poder actual, incluso un compañero espíritu heroico tendría dificultades para rastrearme, especialmente porque permanezco bajo tu campo de límites amortiguador la mayor parte del tiempo. Solo la clase asesina podría escapar a mi atención a una distancia donde otro Servant podría detectarme en mi condición actual, pero si ese fuera el caso, ciertamente no lo notarías. Ya sea. ¿Qué crees que podría ser entonces? No tengo la más remota idea. Con un poco de tiempo podría agregar mis propias defensas a las tuyas sin interrumpirlas, pero eso probablemente alertaría a cualquier magus medio decente del uso de Magecraft en las cercanías. En contra de hacerlo a menos que crea que está listo para anunciar su presencia en la ciudad. Preferiría no hacerlo. El secreto es actualmente nuestra mejor ventaja. Estoy de acuerdo. ¿Estás seguro de que no es solo tu mente jugando una mala pasada? Si ya han pasado más de 2 semanas, ¿no crees que alguien con malas intenciones ya habría atacado? Tal vez estoy siendo un poco paranoico. Estuvo de acuerdo. Todo el asunto del secuestro de Tosaka y Yukiko ya me tenía nerviosa y la noticia de la guerra del Grial tampoco me ayudó a relajarme. Probablemente deberías descansar más, asintió. Cuando lleguen los materiales, comenzaremos seriamente sus lecciones y tendrá muy poco tiempo para usted. Sería mejor que se relajara mientras pueda. Supongo que sí. Pero prefiero mantener la guardia alta hasta que me dé cuenta de por qué me siento así. Deberías mantener los ojos abiertos también. Vigilar tu espalda es siempre una política inteligente. Estableceré algunas contramedidas inactivas de bajo nivel dentro de los terrenos mientras estás fuera. Por si acaso. Gracias. Es un alivio. No pienses en eso. Después de todo, solo lo hago por mi bien. Por eso es un alivio. Idiota. Rin se fue a la escuela como de costumbre esa mañana, pero de mejor humor que el mes pasado. Faltaban solo un par de días para la noche de la convocatoria y todo estaba tan listo como podía. El círculo fue dibujado y verificado 3 veces, había almacenado prana para varias semanas en una joya de repuesto y su condición física y mental era de primera categoría. Todavía estaba algo preocupada por Caster y su nuevo maestro, pero después de tanto tiempo pensó que el nuevo dúo probablemente había decidido no acosarla por el momento, aunque no podía comenzar a entender por qué. Ciertamente, las razones de Guilford para su manera indirecta de llegar a ella eran sólidas, pero ahora que la presencia de un sirviente en Fuyuki había sido expuesta, no había muchas razones para dejarla sola. Ella era un objetivo principal en su mayoría indefenso. Pensó que tal vez decidieron dejarla convocar a su sirviente ya que matarla antes de que ella lo hiciera hubiera significado que otro maestro desconocido hubiera sido elegido. Mantuvo la guardia alta para eventuales observadores, pero además de ese policía Adachi, nadie más la siguió ni una sola vez. Ciertamente no había ninguna razón para vigilarla todo el tiempo, pero la falta de cualquier forma de comportamiento sospechoso cuando debería haber habido al menos alguno era su propia marca particular de inquietud. Para ir a lo seguro, se aisló aún más de sus compañeros, plantando una compulsión menor en Yukiko de salir menos después de la escuela y ayudar a su familia con sus negocios. La otra persona que esquivó deliberadamente fue su amiga más reciente, Emilia Shirou.
A ella particularmente le disgustaba alejarlo, no había sido más que servicial y amable con ella sin pedirle ni siquiera un agradecimiento por sus esfuerzos, no se merecía ese trato, pero al mismo tiempo lo hacía, ya que era por su propio bien, no quería meterlo en el conflicto si podía evitarlo, aunque tenía que reconocer que con sus actividades nocturnas corría un riesgo muy alto de tropezar con la guerra de todos modos. Maldita sea, todo sucedió en el peor momento posible. El Grial, el secuestro y su caída, claro, como Magus de la línea Tosaka, básicamente vivió en preparación para ese evento, pero era demasiado pedirlo para no infringir su relación. Aparentemente, reflexionó con un suave suspiro, lástima, estaba ansiosa por pasar parte de su tiempo libre con un chico que tenía una mente superior a la de un mono hormonal mal entrenado, era más inteligente que la mayoría de las personas de su edad y algo lindo aunque un poco idiota. Definitivamente en buena forma y con manos grandes y fuertes que no le hubiera gustado tener en Tosaka. Kia. Chilló, dándose la vuelta para enfrentar a la persona que no quería que se le acercara sigilosamente en ese preciso momento. Miyakun. No hagas eso. Lo siento. Preguntó a medias, encogiéndose de hombros. Te he estado llamando por un tiempo, pero ni siquiera me notaste. Si sueñas despierto mientras caminas, te vas a encontrar con algo. Cállate, espetó, más avergonzada por haber sido atrapada mientras soñaba despierta con él que por verdadera molestia. Eso no es asunto tuyo. Supongo que no, pero aún así, no importa. Ella lo interrumpió. ¿Necesitas algo? En realidad no, dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Te acabo de ver aquí en el camino y quería saludarte. Oh, dijo ella, desarmada por su simple declaración. Bueno, entonces, no me molestes tan temprano en la mañana sin ninguna razón en particular. Tengo muchas cosas en las que pensar, así que no pierdas mi tiempo. Se dio la vuelta y reanudó su caminata a un ritmo más rápido, con los ojos cerrados en una mueca de dolor mientras un rubor avergonzado cubría su rostro. Pero Tosaka, voy a llegar tarde a la escuela, gritó ella. Maldita sea, odiaba estar así con él de todas las personas. Tosaka. Dije que voy a, tonk. El dolor invadió todo su cráneo, reverberando con el poder de 100 martillos. Cuidado, con el poste, dijo Emilia débilmente. Casi podía oír el encogimiento en su voz incluso a través del fuerte zumbido en sus oídos. Con el rostro ardiendo en una mezcla de vergüenza y vergüenza, Rin se movió hacia el lado de la propiedad pública ofensiva que seguramente había sido plantada aquí con el propósito específico de herir su orgullo y se marchó sin mirar atrás, esperando encontrar un agujero en el suelo donde podría esconderse hasta que todo este evento se perdió en la historia junto con su nombre. Dioses, a veces se odiaba a sí misma. Shirou suspiró con resignación, sintiéndose culpable por toda la situación a pesar de que, básicamente se estaban mintiendo el uno al otro por el bien del otro, solo él era consciente de este juego. Preferiría contarle todo lo que sabía, pero en aras de una cooperación a largo plazo prefería no hacerlo. A veces se sentía demasiado estúpido, incluso si sabía racionalmente que era mejor hacer una alianza por razones iguales en lugar de imponerla desde una posición superior. Le guste o no, tendría que seguir con su plan y esperar que ganar un aliado no signifique perder un amigo. Honestamente esperaba que no llegara a eso. De cualquier manera, probablemente sería abofeteado por su engaño, más le valía estar preparado para cuando llegara el momento, porque probablemente iba a golpear más fuerte que el poste eléctrico en la cara de Tosaka. Nuestro objetivo está camino a la escuela, dijo Jin en su teléfono. Entendido, respondió la voz de su esposo. Manténlo en tu línea de visión. Te llamaré cuando me haya ocupado de Lorel Melloy y estemos listos para comenzar las operaciones. Ten cuidado, amor. Lorel Melloy podría ser principalmente un investigador, pero no debe ser subestimado. No te preocupes. Él no va a saber que lo golpeó. Literalmente. Tengo un mal presentimiento sobre esto, esposo. Vamos a entrar con demasiadas variables desconocidas. Hemos trabajado con menos y tenemos la ventaja de los números y el elemento sorpresa. Si somos rápidos y minuciosos, estaremos bien. Eso espero. Realmente lo espero. Tengo que irme ahora. Lorel Melloy volverá pronto. Te amo. Yo también te quiero. Ese día, durante las clases, Shirou se sintió más bajo escrutinio que nunca, pero no importaba lo que hiciera, no podía encontrar la fuente. ¿Fue uno de sus compañeros de clase?
De acuerdo, no habría sido la primera vez que alguien de la escuela lo acosaba, pero eso fue por Tosaka. Después de que eso se resolvió, ya no sucedió, pero como realmente no entendía a los otros chicos de su edad, excepto tal vez por Issei, no podía decir si estaba pasando algo. Sus habilidades sociales apestaban así, y es cierto que si algunos de ellos lo seguían por la ciudad, es posible que no los hubiera notado, pero aún así no parecía probable. Este tipo de intención concentrada era demasiado fuerte para que la produjera cualquier adolescente. Era como estar bajo el bisturí de un cirujano, completamente desprovisto de malicia pero igualmente mortal. Si era necesario, su instinto le gritaba que se mantuviera alerta y preparado para cualquier cosa, y sabía que era mejor no ignorarlo. Si alguien estuviera tramando algo, no lo dejarían desprevenido.